desarrollar en seis clases, ¿ok? En las que vamos a ir tocando las definiciones principales de lo que son los costos y presupuestos, los aportes unitarios, los costos unitarios, la ley de contrataciones, las valorizaciones de obra, liquidación de obra, fórmula polinómica y todo lo concerniente al curso en sí, ¿no? ¿Qué entendemos? Para ello tenemos que saber qué entendemos por costos y presupuestos. Alguien que tenga una idea, nosotros que ya estamos en este rubro, ¿qué es lo que entendemos por costos y presupuestos? Se dice que costos y presupuestos son dos términos que van muy ligados, ¿no es cierto? No existe uno sin el otro. Costo es un proceso productivo dentro de cualquier actividad, es un proceso productivo en el cual interviene la mano del hombre, ¿no? Puede ser un proceso productivo, en nuestro caso, de edificaciones, adelante. Puede ser, por ejemplo, cuando realizas un proyecto de repente de fabricación de calzado, o cuando elaboras pan, ¿no? Todas esas actividades económicas implican el manejo de estos términos, de costos y presupuestos. Dice también que es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica, lo que el amigo acá nos había mencionado, ¿no? Que hay una serie de factores, ¿no es cierto?, previos a la consecución de un presupuesto. Bien, para ello tenemos que ver dentro de nuestros costos ya dedicados a la rama de la construcción, que tenemos costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los recursos e insumos que están dentro de del bien, ¿no? Los costos y los recursos que hemos empleado para lograr ese producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que dentro del rubro de la construcción, si nosotros estamos en la edificación de un colegio, ¿qué recursos habremos empleado de repente para llegar a ese proyecto, a la consecución de ese proyecto? ¿Qué recursos podemos emplear? Y los costos indirectos, que nosotros, estoy seguro, estos términos nosotros muy claramente ya lo debemos haber escuchado de alguna u otra manera, solo que hay cosas que por ciertos motivos no nos quedan a veces muy claro lo que son costos directos y costos indirectos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del maestro de obra en la construcción, estamos hablando de un costo directo o de un costo indirecto. ¿El maestro de obra es considerado un costo directo? Sí, pues está dentro de la mano de obra, así como los materiales y maquinaria. No. A ver, nosotros cuando nos hablamos de la mano de obra, y ya vamos a llegar a este punto, ahorita estamos haciendo una breve introducción para ver qué tan claro podemos tener nuestros conceptos, pero nosotros cuando hablamos del maestro de obra, el maestro de obra es para nosotros, en el rubro de la construcción, un costo indirecto, el cual aplica dentro de nuestros gastos generales, ¿ok? Bien, ¿qué categorías tenemos dentro del rubro de la construcción como mano de obra? El operario, el oficial y el peón, ¿correcto? ¿Y qué pasó con el famoso capataz? Muchos confunden al capataz con el maestro de obra, piensan que es la misma persona, o cumplen en todo caso la misma función. Y la verdad que no es así. El capataz no es una categoría reconocida, ¿ya?, dentro del rubro de la construcción. Pues por eso que muchos presupuestos tú vas a encontrar en tu análisis de costos unitarios que consideran al capataz y en otros tantos no. ¿Por qué? Porque no está reconocida como una categoría el capataz. ¿Ok? Entonces, nosotros, pero sí, el hecho de que tú encuentres en un análisis de costos unitarios ese término capataz, no quiere decir tampoco de que tú no lo vas a colocar, ¿no es cierto? Pero está dentro de si está dentro de tu costo unitario, quiere decir que está dentro de tu costo directo, ¿ok? No confundamos eso, el capataz con el maestro de obra. El maestro de obra para mí es un costo indirecto, el cual está inmerso dentro de nuestros gastos generales, ¿ok? Entonces esos son nuestros costos indirectos. Dentro de los costos directos, ya pues por decirlo así, son todos los materiales, mano de obra y equipos y herramientas, ¿no? Por ejemplo, en la partida concreto FC 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿qué materiales emplearemos para la obtención de aquella partida? Cemento, ¿no es cierto? Cemento, arena fina, gravilla de media, ¿correcto? Agua, materiales.
¿qué equipos y herramientas consideraríamos? Mezcladora y vibrador, correcto. Y como mano de obra nosotros consideramos el oficial, el peón y el operario, ¿no es cierto? Entonces esos son nuestros recursos que en la suma de todas esas partidas nos van a generar nuestros costos directos. ¿Ok? Costos directos. Ahora, nosotros para obtener nuestros costos directos en nuestras partidas, nosotros vemos que los costos directos no es más que el resultado de los metrados por los precios unitarios. ¿Ok? Dentro de una obra pública tenemos por administración directa, la famosa administración directa, una modalidad muy famosa, ¿no? En la que muchas entidades en el Perú realizan sus obras, ¿no es cierto? Administración directa, porque supuestamente es donde se obtienen, no sale más económico, ¿no? Sale económico, y digo así entre comillas, ¿no? Pero que si nosotros ya estamos en la realidad nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no es así, ¿ok? Es donde la entidad pública, llámese municipalidad o gobierno regional, es quien ejecuta la obra, ¿ok? Por encargo es cuando una entidad pública encarga ese proceso a otra empresa, a otra entidad. Por convenio, a ver, y en este punto quiero dejarles claro, ¿alguno de ustedes tiene idea de cómo es una obra por convenio? ¿Han escuchado? Las mineras. Hay una, no sé si ustedes han escuchado, y el año pasado se ha puesto muy en boga, y yo he tenido trato muy directo con ese tipo de convenios, los famosos convenios marco. ¿Han escuchado? Marco, en los que una entidad realiza un convenio con algún gobierno local, en este caso en cualquier municipalidad, y en la que, bueno, la verdad es que se prestó para muchas suspicacias, se tergiversaron mucho las cosas. Al final, el resultado de eso es que hasta en la prensa han salido muchas cosas que entraron en tela de juicio, ¿no es cierto? Los famosos convenios marco, porque no tienen un adecuado control, no es como una obra por licitación, ¿no es cierto? No tienen el adecuado control y supervisión. Y por contrata, que es la que más de repente conocemos, ¿no? Y en la que está enmarcada dentro de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Saben que la última actualización de la Ley de Contrataciones del Estado ha sido aprobado por Decreto Supremo 350/2015, y en la cual ahora nos ha hecho algunos cambios, por decirlo así, positivos en cuanto a las directivas y las normas que regían, ¿no? Esos procesos de contratación. Costos. Los costos o son realizados por la misma entidad o por consultores externos, ¿no es cierto? Por decir, tienes un proyecto, ya tienes tu perfil, y ese expediente técnico, cuando tu equipo técnico en el gobierno local ya lo ha pasado a fase de inversión, ¿ok? De estudio definitivo, es donde ya ese expediente va a ser elaborado por los profesionales de la misma entidad local o por consultores externos, en donde se realizan las famosas licitaciones para los expedientes técnicos, ¿no es cierto? También existen los famosos concurso-oferta, de repente no han escuchado de ese término, concurso-oferta. Es en donde hay un determinado presupuesto, pero no existe un expediente técnico, ¿ok? Existe un monto indefinido, pero no existe un expediente técnico en el que hay un estudio definitivo y te diga, mira, esta obra va a salir 3 millones o 2 millones, ¿ok? Entonces, lo que hacen los gobiernos locales es lanzar esos proyectos a concurso-oferta, es decir, buscan un contrato en donde la constructora también se convierte en consultor, ¿ok? Elabora el expediente y él mismo ejecuta la obra. La nueva norma de metrados, para tener bien claro este tema,
de los costos y presupuestos, tenemos que tener en claro bien lo que son los metrados. La nueva norma de metrados, la que rige a partir del año 2010, con la que todos nos tomamos como una guía para elaborar nuestros proyectos, es la norma de edificaciones y habilitaciones urbanas. El Perú se encontraba inmerso y, por decirlo así, desfasado en cuanto a este tema, hasta antes del 2010. La última norma antes del 2010 era la del año 79. Imagínense, desde el año 79 hasta el año 2010, ¿cuántos años habían pasado para modificar esa norma de metrados? En el año 79 se aprobó el Reglamento Nacional de Metrados, ¿ok? Y desde el año 79 hasta el año 2010, ustedes saben que el mundo ha cambiado, el mundo se ha vuelto globalizado, por ende el sector construcción no ha sido ajeno a estos avances, ¿ok? Entonces ya era necesario esta actualización. Ahora, a partir del año 2010, nosotros contamos con nuestra nueva norma de metrados de edificaciones y habilitaciones urbanas, los cuales nos rigen para nosotros y que son un parámetro, ¿no? ¿Un parámetro para qué? Para nosotros guiarnos cuando tú eres un proyectista o eres un contratista, guiarnos del tipo de partida, el orden de las especialidades de las partidas de edificaciones. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces, y ustedes seguramente que también, que en los presupuestos a veces no tenemos en claro el orden de las subpartidas o de las dichas llamadas especialidades, ¿no es cierto? Yo quisiera saber acá si ustedes saben el orden de dichas especialidades. Primero son las estructuras, luego arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Claro que nuestra norma también contempla otro tipo de especialidades, como son las instalaciones mecánicas, ¿no es cierto? ¿En qué casos usaríamos instalaciones mecánicas? Por ejemplo, ustedes han escuchado de ascensores, creo que todos acá nos hemos subido alguna vez a un ascensor, ¿no es cierto? Esos son tipos de instalaciones mecánicas, ¿ok? Entonces, hay una serie de especialidades y para que nosotros en el campo no patinemos, la norma de metrado nos especifica bien claro el orden de dichas y la jerarquía de dichas partidas y especialidades, ¿ok? También nos muestra sus unidades y la descripción, la unidad en la que se cuantifica cada una de esas partidas. Acá tenemos un modelo de plantilla, obvio que ustedes deben tener de repente la propia de ustedes. No hay ninguna norma, ninguna ley que me diga esa plantilla es o y esa no es, ¿ok? Cada uno tiene esa autonomía de poder trabajar con sus propias plantillas. Pero ¿cuál es la base de todo esto? Que tu plantilla de metrados debe ser lo más entendible, ¿ok? Que cuando tu supervisor, que cuando el contratista, que cuando un proyectista o cualquier persona entendida en el rubro de las edificaciones lo pueda entender, ¿ok? Si tú tienes un área, por decir, por 5, y tu plantilla dice bien claro que tienes una longitud y un ancho, entonces no te hagas problemas, tú sabes que mi trazo de replanteo no es más que multiplicar la longitud por el ancho, que esto me da 50 metros cuadrados, ¿ok? ¿Cuál es el error que usualmente solemos cometer? Estoy apurado, ahora el famoso comando lib, o lo achuro en mi AutoCAD, ¿no? Lo achuro, y digo, le doy el LI, el famoso LI, me salen mis características de mi área, y eso lo coloco aquí, en área. ¿Será correcto eso? Es lo que muchas veces yo he visto, y seguramente ustedes también. Entonces, mientras más seas detallista, mientras más detalle le coloques a tu planilla de metrados, por eso se llama planilla de sustento. ¿Qué quiere decir un sustento? Que tú estás justificando esos metrados, ¿no es cierto? Y entonces, justifícalos bien. No tomes el camino más fácil. ¿Cuándo puedes aplicar el colocar un área de AutoCAD? ¿En qué casos? En una figura, de repente un terreno es irregular, ¿no? Por decir, yo estoy haciendo un proyecto donde mi terreno es así. Entonces, ¿cómo podría ser tomar longitud por longitud? ¿No es cierto? Ahí aplica a tomar mi área, ¿ok? Aplica a tomar mi área. Pero, como ya les dije, lo más usual, lo más conveniente es ser lo más detalloso posible. Bien, acá tenemos un modelo de plantilla de metrados, en donde nos indica
el ítem, en primer lugar los encabezados, ¿no es cierto? Detallar de qué se trata, la obra, el tipo de proyecto, la modalidad, quién ejecuta, la fecha, siempre importante, y la ubicación, ¿no es cierto? Los ítems, ¿quién me genera esos ítems de los metrados? ¿Quién me lo da? ¿Nacen en los metrados o de dónde nacen? Deberían nacer de las especificaciones técnicas, ¿correcto? Las especificaciones técnicas son los lineamientos que me rigen cuáles son los ítems y las descripciones de las partidas para mis proyectos, ¿ok? Luego esos mismos ítems y esas mismas descripciones de partidas las voy a llevar a mis planillas de metrados. Por ende, estos mismos ítems y estas mismas descripciones de partidas las voy a colocar en mi presupuesto y en mi programación de obra respectivamente, ¿ok? Yo sé que en la realidad lo que estoy diciendo de repente dirá el ingeniero dice una cosa y en la realidad es otra, ¿no? Porque en la realidad, ¿qué es lo que suele hacer la gente cuando tienes un expediente para presentar para mañana? Lo que haces es, haces tu planilla de metrados, o haces tu presupuesto, tu programación de obra, tu diagrama de Gantt, y al último ya le encargas y dices a la secretaria, ayúdame a hacer las especificaciones técnicas. Copia y pega, como dicen. Ayúdame a hacer porque ya lo hice, ya lo tengo todo ya. Es fácil, es copia y pega, no le dices, ¿no? Pero esto así no es, ¿ok? La manera correcta de hacer, y nosotros ya como profesionales o técnicos que podríamos ser, la manera correcta es que este es mi paso 1 y luego vienen así de manera sucesiva los demás pasos, ¿ok? Yo sé que en la realidad a veces hay excepciones, pero tratemos de escapar a esas excepciones. Bien, como ya les dije, esos ítems y esas descripciones de partida deberían darnos nuestras especificaciones técnicas. De ahí parte todo, ¿ok? Como vemos, cada partida está cuantificada y se cuantifica mediante cada partida tiene una unidad, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, vemos el ejemplo de columnas. Como sabemos, las columnas se meten en metro cúbico, la cantidad, el número de veces, el área, si es necesario, la longitud, el ancho, altura, un parcial y al final un total. De esta partida, este es un ejemplo, como ya les dije previamente, un ejemplo de una planilla de metrados. ¿Ustedes tendrán la suya? Ok. La idea básica es que respeten el fin de la plantilla de metrados, que es que traduzcan de manera fidedigna lo que nuestro proyecto contiene, lo que nuestros planos nos están indicando, ¿no es cierto? Y que sea entendible, que traduzcan de manera fiel, casi al 100%, a pesar de que en la ley de contrataciones nos indica de que los metrados, tanto para obras de suma alzada como para obras por precios unitarios, no dice que los metrados son definitivos. Para ambos nos menciona que los metrados son referenciales. ¿Por qué creen que la ley no dice eso? Porque ustedes saben que en obra siempre hay cosas que vamos a replantear. Lo que alguna vez ya hemos estado en obra, sabemos que en obra siempre suceden ciertas circunstancias o casos que de repente en el plano o en tus especificaciones, en tu metrado no lo contempla. ¿Okay? Por eso es que la ley de contrataciones siempre nos menciona que los metrados, tanto para el sistema de precios unitarios como para suma alzada, son referenciales. Ojo, no te vayas a decir, son referenciales, entonces lo hago como quiero. No, tú tienes que cumplir y ser lo más profesional posible. ¿Okay? Bien, ya les dije, esos son los principios básicos que toda planilla de metrado debe tener. Que sea lo más fidedigna posible y lo más clara posible. Acá tenemos otro modelo de plantilla de acero. El acero es una de las partidas que más incidencia tienen dentro de un proyecto. ¿Ok? El acero. ¿Qué otra partida tendrá bastante incidencia en un proyecto? Concreto. ¿Qué más? Las eléctricas, ¿será? ¿Cuáles serán tus partidas que más incidencia tienen? Tú sabes que para hacer una posta vas a hacer tu subestructura, tu superestructura, ¿no? Vas a colocar tu cimiento, vas a hacer movimiento de tierras. ¿Ok? Entonces, hay partidas que tienen mayor incidencia dentro de un proyecto y partidas que tienen menor incidencia. Por ejemplo, como ya les explicaba en la mañana a sus compañeros, actualmente estamos haciendo un proyecto por Huánuco,
en que el terreno lo tenemos así. Hay una diferencia de 40 metros. Acá pasa el camino vecinal. ¿Ok? Y a los señores de la comunidad les han vendido ese terreno para que ahí puedan construir su escuela, que no la tienen. Problema para la arquitectura, ¿cierto? Para el arquitecto. ¿Cómo planteas un colegio con esa depresión? Entonces el arquitecto ha planteado 3 plataformas, ha hecho esto, ha manejado sus rampas, y mira cuánto vas a cortar, ¿ok? Cuánto vas a cortar, cuánto vas a rellenar. En este caso yo les pregunto, ¿el movimiento de tierra será una partida de mayor o de menor incidencia dentro de ese proyecto? De mayor incidencia, ¿correcto? Por la cantidad de movimiento de tierras que presenta esa institución. Entonces, así hay proyectos que tienen partidas de mayor y de menor incidencia. Ejemplo de metrados. ¿Ya? Dice por ejemplo, ahí tenemos un pórtico. ¿Ok? Ahí vemos en la diapositiva un pórtico. Y estas cositas, aunque parezcan insignificantes, son cosas que a veces a muchos se nos va y decimos, no, pero esto no es necesario. A ver, tengo mi pórtico. ¿Ok? Mi viga, columna, columna. Y aquí se forma un nudo, ¿no es cierto? Este nudo de acá, ¿es concreto de mi columna o es concreto de viga? ¿Qué me dicen? ¿Lo considero en mi metrado de columna o en mi metrado de viga? En la práctica, esto es parte de mi viga, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Por qué? Hasta acá tengo mi nivel. Mi nivel 0, no sé, 0, 0. Digamos que hasta acá tengo 260. Y digo que este nudo forma parte de mi concreto, de mi viga, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice mi norma técnica de metrados? ¿Se han puesto alguna vez en ese caso? Mi norma técnica de metrados dice que el concreto de mi columna inicia en la cara superior del piso, ¿ok? Hasta la cara superior del techo. ¿Cuál es mi cara superior del techo? En este caso, en este techo, ¿cuál sería su cara superior? ¿Esta o la de arriba? La de arriba, ¿correcto? Eso es lo que indica mi norma técnica de metrado. La pueden ver y yo les voy a alcanzar también. Ya, eso es lo que me dice. Que mi concreto de columna, para efectos de metrados, lo que dice el amigo está bien, ¿no? Que cuando tú haces, llevas su columna acá y vacias esto y eso es concreto de viga. Pero para efectos de mi norma técnica de metrados me dice que el concreto en columna inicia desde mi nivel del terreno, en el primer nivel, desde la cara superior del piso, hasta la cara superior del techo siguiente. Eso es lo que me indica. Lo pueden leer ustedes si creen que no es así. Entonces hay una cosa, hay esa serie de cositas. Otra cosa, nosotros conocemos las famosas columnas de amarre. ¿Han visto las famosas columnas de amarre? Es donde entra a tallar ya el criterio técnico y profesional de cada uno como proyectista. Estábamos hablando acá de las columnas de amarre, ¿no es cierto? Bien, tenemos este concreto aquí, digamos que mi columna es de 25, 0,25 por 0,25. Yo metro, digo este de aquí, y este concreto que queda aquí, ¿se metra o no se metra? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Se metra o no se metra? Debería de metrarse, y nuestra norma también en ese aspecto sí es bien específica, que ese concreto en caso de columnas de amarre en que se aparecen dentadas, este concreto también se considera. ¿Qué pasa si tú estás elaborando un expediente técnico y tienes tu gente? Y has contratado a un muchacho, pues, ¿no? Que dice que es técnico, que es ingeniero civil, y el amigo te dice, no, y el amigo solo te mete esta parte de acá. ¿Qué pasa? Al final, ¿quién te va a pagar ese concreto que tú vas a usar en obra? Ese amigo te va a generar una pérdida, ¿correcto? Entonces, hay que tener bastante cuidado. En ese caso, le tendrías que pasar tu norma de metrados y la verdad es que ya no lo contratarías nunca más, ¿no es cierto? Hay cosas así como en estos pequeños ejemplos que les estoy dando que
en la realidad nos generan pérdida. Bien, nuestros metrados tienen dos naturalezas, una naturaleza técnica y una naturaleza contractual. La naturaleza técnica se refiere al hecho de que la forma como tú elaboras dichos metrados, el criterio técnico y profesional que tú empleas para elaborar esos metrados, qué plantillas vas a usar, la forma como lo vas a hacer, ¿no es cierto? A eso se refiere el criterio técnico que tú empleas para elaborar tus metrados. Y la otra es una naturaleza contractual. ¿Qué significa que tienen una naturaleza contractual? Que tus metrados son sumamente importantísimos al momento de tus metrados son de carácter muy importante en un proceso de licitación. Por ejemplo, a suma alzada, ¿qué carácter de importancia tendrán tus metrados? ¿Qué es una obra a suma alzada? ¿Cuál es la principal característica de una obra con sistema a suma alzada? Has contratado una obra a suma alzada, a ti te van a pasar los planos, ¿correcto? Te dan los planos, tienes el monto y lo que tú haces es cumplir con las metas, ¿ok? Esa es la principal característica de una obra a suma alzada. A suma alzada. Se cumplen las metas. 100 metros cuadrados, perdón, de vereda. Pero tú viste que en la realidad no habían 100, sino habían 110. 10 metros cuadrados que hasta ese momento están en negativo para ti. ¿Quién te va a pagar esos 10 metros cuadrados? ¿Te los pagan o no te los pagan? No te los pagan. ¿Por qué? Porque es una modalidad a suma alzada, ¿ok? Pero también suele suceder el caso que tú contrataste por 100 metros cuadrados y en la obra fuiste y solo había 90 metros cuadrados. Como tú eres tan buena gente, le dices, ¿no? Págueme de 90 nomás, ¿no? ¿Qué haces? Sales ganado, pues, ¿no? Sales ganado con tus más 10 metros cuadrados. Pero si quieres le devuelves y no hay ningún problema, ¿ok? No los cobres. Entonces esa es la modalidad de suma alzada. Y como ya les decía anteriormente, la ley de contrataciones nos muestra que los metrados son referenciales. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo, un concreto 140. El presupuesto me mandaba 100 metros cúbicos y en la obra encontré 120 metros cúbicos. ¿A mí cuánto me tienen que pagar? De 100 metros cúbicos. Pero yo tendría que cumplir con esos 20 metros cúbicos adicionales. O lo dejo ahí, ya no me interesa, ya, yo hago 100 nada más. No, ¿por qué? Porque a suma alzada lo más importante es que este tipo de obras se basa en metas, ¿ok? Tú tienes que cumplir con las metas. Encofrado, por ejemplo, otro ejemplo. En tu presupuesto decía 50 metros cuadrados y en la obra encontraste 40 metros cuadrados. Al final saliste ganado porque te pagaron de los 50, ¿no es cierto? Y tú solo gastaste, invertiste en lo que son 40 metros cuadrados. A menores metrados no se descuenta, ¿ok? La obra valoriza el total del presupuesto. Precios unitarios. Los metrados son referenciales. Mire, siempre nos menciona ese término, son referenciales, siempre nos menciona ese término de aquí, son referenciales. Pero eso no nos quita responsabilidad como proyectistas, ¿ok? Porque al decir son referenciales no quiere decir que tú vas a cometer errores garrafales. La responsabilidad del proyectista no termina ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta la entrega de obra? ¿O hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo de garantía tiene esa obra? Tú como constructor o como proyectista. ¿Y del constructor cuándo termina su responsabilidad? Del que ejecutó la obra. Hay un plazo, tiene 7 años de garantía esa obra como tú como ejecutor, ¿ok? Si en esos 7 años no ha sucedido nada con tu obra, pues te libraste, gracias a Dios.
agradece, pues nada más, ¿no? Pero si en el caso de que alguna otra cosa haya pasado, tú como ejecutor tienes, pues te va a caer Contraloría y ya sabes, pues, que por gracias a ello hay muchos de nuestros colegas que ahorita están en distintos penales de nuestro país, ¿no? En precios unitarios la obra valoriza los metrados realmente ejecutados. Por ejemplo, en una partida de concreto 140, tenía mi presupuesto 100 metros cúbicos y en la obra había 120 metros cúbicos. ¿Me pagan los 100 metros cúbicos o me pagan los 120 metros cúbicos? Con precios unitarios ahora, un sistema de precios unitarios, pero en la realidad, de repente, y solo digo así, este muro tenía de repente 5 por 3, 15 metros cuadrados. ¿Qué hago con esos 3 metros cuadrados de diferencia? ¿Me los pagan o no me los pagan? En el análisis de precios, en un sistema de precios unitarios. ¿Correcto? Yo sí los cumplo también con las metas, pero ahí entran a tallar los famosos adicionales de obra. ¿Ok? Los famosos adicionales de obra. Ahora, el error, y eso yo te digo a ti como contratista, como residente también, porque he visto que ha sucedido, el error es que a veces ves que en tu obra hay un adicional de obra, en el proyecto donde estás hay un adicional de obra, y bueno, eso me pasó a mí una vez cuando estaba con un gerente. Le decía al gerente que no lo haga y el gerente se puso a hacerlo, el adicional de obra. Había que excavar más, me acuerdo. Había que excavar más. Mi plano mandaba, en mi cimiento, tenía que excavar 80. Pero como tú estabas en la realidad, te das cuenta de que todo este terreno era de relleno. Y si tú excavabas 80, seguía siendo un terreno en el cual tú no podías cimentar. Tú no podías cimentar tu subestructura. Entonces tú, como proyectista, ¿lo haces, lo cimentas sobre ese relleno o tienes que excavar más? Ojo, que al excavar más estás ya generando un adicional, ¿no es cierto? Porque eso ya no es parte de ya no figura ese metrado adicional en tu presupuesto. Bueno, por decir, habían 100 metros cúbicos, al excavar más me salían como 200 metros cúbicos, casi el doble. El proyectista lo había hecho el expediente desde su casa, y nunca se había ido al terreno, no sabía que ese terreno era un terreno con relleno, y colocó nada más que el cimiento para el cerco perimétrico de que cavar 80 centímetros. Cuando fuimos nosotros en obra, esos 80, tú seguías cavando y el terreno era demasiado malo como para poder cimentar tu subestructura. Entonces, ¿qué hizo mi gerente? A pesar de que le habíamos dicho que no lo haga, comenzó a excavar y después quería cobrar. Y encima se enojó porque no le pagaron. Ojo, tú antes de hacer cuando se genera una obra, un adicional, nunca muevas ni una piedra más, ni excaves 1 centímetro más, si es que antes tú no has hecho tu expediente de adicional de obra, el cual has presentado a tu supervisor y luego ha sido aprobado por tal, y recién de ser aprobado por el supervisor, puedes proceder con tus adicionales. ¿Hasta cuánto es el tope de mis adicionales con referencia a mi presupuesto? Puede llegar hasta 15%, ¿no es cierto? Hasta 15%. Hasta 15% tú realizas tu expediente, se hace un expediente de adicional en el que tú detallas, así como hiciste tu expediente técnico, y lo presentas a supervisión. Si ese adicional supera el 15%, ya quien tiene que aprobar es Contraloría, ¿ok? Contraloría, ya no entra a tallar ahí de supervisión. Como dijo ahí el amigo, son casos a veces atípicos que se presentan en obra, ¿no? Y que escapan ya a lo que el manual, lo que manda el manual, ¿no? Estás acá en Trujillo y te dicen, mira, me salimos para hacer un colegio en Pucallpa, ¿no? Ustedes saben que en la selva llueve constantemente, ¿no es cierto? Me salió para hacer un colegio en Pucallpa, o me salió para hacer un colegio en Huánuco, o en Huancayo, sectores donde normalmente llueve. ¿Y qué hacen? Mi arquitecto recién egresado de la universidad, y le dio pereza ir a la realidad, pues, ¿no? O empaparse, y colocó mi losa así, pues, ¿no? Y yo tengo deberes aquí,
Y todavía le puso gárgolas por acá, ¿no? Y estamos en Huancayo, estamos en enero, el mes de enero, febrero. ¿Qué sucede en esas épocas? Constantes lluvias, ¿no? Entonces hay que, como dijo el amigo, y como ya sabemos todos, hay que adecuarnos a la realidad. Nosotros como proyectistas, es cierto que a veces es difícil, ¿no? Y al trabajo tampoco le vas a decir, no, te sale un trabajo en Ayacucho, te sale un trabajo en Cusco. Trata en lo posible de que quien te ha contratado, pues, incluye tus costos, pues, ¿no? Esos gastos de viaje que tú vas a realizar, y no lo hagas desde tu casa, porque uno se recomienda como profesional por su trabajo. No mandando a hacer tarjetitas por millares y repartiendo a tus vecinos, no. Uno se recomienda por su trabajo. Si un día te estás trabajando acá y otro día estás allá, en otro lugar mejor, es porque no es una casualidad, es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Y eso te recomiendas tú solo, de la manera como tú trabajes. Entonces en la serranía usualmente se utilizan este tipo de losas aligeradas, ¿no? O losas aligeradas de concreto a 2 aguas, acá con falsos cielos rasos. Eso es lo que usualmente se coloca, ¿no? Y acá con su canaleta pluvial de techo y con una punta pluvial acá, perimetral, en todo el perímetro de sus veredas. Eso no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Okay? Esto no funciona. Esto funciona para acá, para la costa. Otra de los sistemas que se emplean es, utilizas acá tu losa aligerada, ya, está bien. Pero acá o puedes usar tus tijerales de madera, pues, ¿han visto? Tijerales de madera con tus correas y encima tu teja andina y no pasó nada. Ya estás cubierto. Y ya te evitaste y te ahorraste un gran dolor de cabeza, porque alguien que te trabaje así, tú nunca más lo vas a volver a contratar, ¿no es cierto? Y esos casos suceden. Los tipos de metrados dentro de una obra o de un proyecto, ¿okay? Tanto de inversión pública como de inversión privada. Metrados contractuales, los que ya habíamos dicho, que son los metrados que aparecen dentro de nuestro expediente técnico, que son dentro de una obra por administración directa o por contrata. Por administración directa, ¿quién ejecuta la obra? La misma entidad, ¿no es cierto? Y por contrata, eso se lanza concurso. Okay. Entonces, no te olvides que cuando tú elabores tus metrados, tienes tú como proyectista toda la responsabilidad del proyecto hasta la culminación del mismo. ¿Okay? 2, metrados adicionales. Los metrados que son los metrados de partidas no consideradas en el expediente técnico, algo que ya habíamos visto por aquí. Mayores metrados de partidas que existen en el expediente técnico, que son estos adicionales aprobados por las entidades emitiendo sus respectivas resoluciones. Para que tú elabores o procedas con tu adicional, como ya les dije, tienen que, ojo, no se olviden, tienen que tener en claro que antes de ello tienen que presentar tu expediente adicional, el cual va a ser aprobado por la entidad. El supervisor va a elevar ese expediente, va a dar el visto bueno y la entidad, llámese gobierno local o regional, va a emitir una resolución para ese adicional. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la novedad dentro de nuestro sistema de inversión pública? Del famoso SNIP. ¿Han escuchado del famoso SNIP? ¿Cuál es la novedad para este año y para los siguientes? El SNIP. Un proyecto nace, tú sabes, de una idea, ¿no es cierto? Una idea, luego, claro, una necesidad, por esa necesidad tú planteas una idea para ese proyecto y luego pasa a una fase de pre-inversión. Luego tiene una fase de inversión, ¿okay? Y al final, el cierre del proyecto. Nace como una idea, en tu fase de preinversión tú haces tu perfil, ¿correcto? Tu perfil. Tal vez algunos de nosotros hemos elaborado alguna vez un perfil, lo hemos visto, algo parecido. Todo ese perfil pasa a una fase de prefactibilidad, ¿no es cierto? Prefactibilidad. Dicho perfil es evaluado por la entidad correspondiente, luego pasa a una fase de factibilidad, ¿no es cierto? En la que ya al ser evaluado, al pasar a la fase de factibilidad, y ser evaluadas las dos alternativas,
mi entidad lo eleva a fase de inversión. Una vez en fase de inversión es donde tú ya elaboras tu expediente técnico o estudio definitivo, ¿no es cierto? En esta fase es en la que muchos de nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Expedientes técnicos o estudios definitivos. El famoso estudio definitivo. Nosotros nos desenvolvemos en ese mundo de acá, ¿no? Este es nuestro mundo. Como ingenieros o de repente como arquitectos, elaborando perfiles, elaborando expedientes técnicos, ¿correcto? Hay una fase de inversión es donde ya también se elabora, se ejecuta el proyecto y que finalmente pasa a una etapa de cierre, ¿okay? Luego se hace una retroalimentación, ¿no? Dice, pero bueno, ya. Estas son las dos fases en las que nosotros nos desenvolvemos. Ok, ahora, ¿a qué viene el que yo toque ese tema del SLIP? Acabo de recibir una charla para los jefes de OPIS y en la que me dicen que ahora para todo adicional, antes no tenía nada que ver el SLIP, ¿ok? Antes tú presentabas tu adicional, tu expediente adicional a tu supervisor y este supervisor lo elevaba a la entidad y la entidad emitía una resolución. Ahora ya no. Ahora tú vas a elaborar tu expediente adicional, ese supervisor lo va a elevar a la entidad y la entidad, juntamente con su oficina de OPI, es que ahora lo va en... Hay formatos, para ello hay formatos 14, 15, 16, 17. ¿Ya? Con el formato 14 se cierra el proyecto, aquí. Con el formato 15 tú terminas tu expediente de técnico y tú lo validas con este formato. Con este formato 15 tú dices, ya elaboré mi expediente técnico, me salió tanto. Con el formato 16, este formato solo se realiza cuando tú has superado el monto en relación al monto de tu perfil. Es decir, si en tu perfil había 2 millones y en tu estudio definitivo de expediente técnico te salió 2.300.000, ¿cuánto has desfasado? 300.000, ¿no es cierto? Solo cuando has pasado el monto permisible elaboras tu ficha formato 16. ¿Okay? Esto es bastante atención porque este es un tema bien interesante. Si alguna vez tú estás como contratista o como consultor, estos formatos los vas a manejar constantemente. ¿Por qué? Porque en las entidades, gobiernos locales o gobiernos regionales son bien vivos, ¿no? Ellos son de quienes deberían de elaborar estos formatos. ¿Pero qué hacen? No, tiene que ser el contratista, tiene que ser el consultor. Y si quieres que te paguen, tienes que hacerlo, pues. Y así que quieras o no, algún día vas a tener que ver estos formatos de mí y te vas a acordar de mí. Bien, esto, el formato 16 es cuando ya te pasas el límite del monto. El formato 17 es cuando te pasas el monto permisible. Tú sabes que una obra de inversión pública, si tu perfil es entre 0 y 3 millones, te puedes pasar ¿cuánto en tu expediente técnico? Hasta 40%, ¿no es cierto? Y si tu perfil está entre 3 millones y 6 millones, en tu expediente técnico te puedes pasar hasta 30%, ¿ok? Y si en tu perfil, tu obra es de más de 6 millones, en tu expediente técnico solo puedes pasarte el 20%. Si te pasas más de ese 20% o de cualquiera de esos límites que te acabo de mencionar, solo sí es donde realizas tu formato 17. En este formato 17 es una especie de expediente técnico. Realizas ya observaciones al proyectista. Es como empezar de cero. No es lo más recomendable, pero suele suceder en algunos casos. Ok, entonces, ¿dónde entra a tallar acá mis adicionales? Ahora el SNIP ha dispuesto de que cada vez que tú presentes un adicional de obra, no solamente va a emitir una resolución y te va a decir, ya, bueno, ya tienes tu resolución, puedes hacer tu adicional. Solo podrás hacer tu adicional, dice así, si es que tienes que volver a presentar o tu formato 15 o tu formato 16. Tienes que volver a aperturarlo en el sistema y lo van a considerar ahí. Hay una parte donde ya lo consideran como un adicional. ¿Ok? Eso ténganlo bien claro porque ya de acá en adelante va a ser así. Todos los adicionales el SNIP ha tenido en cuenta y bastante cuidado en que cada vez que hay un adicional de obra,
lo vas a tener que registrar en tus formatos 15 y tus formatos 16. Es decir, que el SDIP vas a ver que si tú estás haciendo o no estás, qué es lo que estás haciendo en tu obra, ¿no? Metrados deductivos, simples. Ya que estamos hablando de adicionales, los metrados deductivos. ¿Qué son metrados deductivos? Los que alguna vez hemos estado en obra, estoy seguro que alguna vez hemos escuchado este término, ¿no? Metrados deductivos, perdón. Han escuchado también términos deductivos vinculantes, no sé si han escuchado, ¿no? Entonces, esos términos hay que tenerlos bien en claro, porque algún día vamos a ser contratistas, si es que ya no lo somos, o proyectistas, y esos términos tenemos que tenerlos bien claro para que no patinemos, ¿ok? Metrados deductivos simples, bueno, yo lo llamo así simples, porque no hay ninguna, ni la ley de contrataciones generales, ni ninguna norma que me digan que son metrados deductivos simples o compuestos, yo les he especificado así para tener en claro y tratar de marcarles una diferencia. Metrados deductivos simples es cuando sobran del metrado contractual. Es el metrado adicional, pero se alcanza la metra contratada. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, ahí como en el ejemplo, un badén, tienes un badén, y en tu presupuesto este badén dice que son 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? 100 metros cuadrados. Pero en la realidad tú solo hiciste 90 metros cuadrados porque eso era lo único que en la realidad mandaba, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahí? 10 metros cuadrados que están sobrando, ¿ok? Esos metrados, ¿a ti como contratista te pagan o no te pagan? ¿Qué dices? Metrados deductivos simples. Tú ya cumpliste con la meta, porque tu meta era llegar a los 100 metros cuadrados, ¿ok? Eso es lo que te decía tu presupuesto. Pero tú fuiste a la realidad y no había 100 metros cuadrados, solo había 90. Tú no tienes la culpa de que hayan habido esos 10 que están sobrando, ¿no es cierto? Esos son los famosos a favor del contratista, ¿ok? Los metrados deductivos vinculantes. Otro término que usamos bastante cuando estamos en obra, los famosos metrados deductivos vinculantes. Son metrados de partidas contractuales que no se ejecutan a cambio de metrados de partidas adicionales de la misma finalidad programada. Por ejemplo, tenemos las famosas, unas cunetas. Tú vas por cualquier carretera de la serranía, ¿y qué es lo que tienen las carreteras? A nuestros costados tenemos las famosas cunetas, ¿no es cierto? Entonces tu proyectista dijo que esas cunetas van a ser de mampostería de piedra. Tú vas a la realidad y te das cuenta que tu escorrentía es mucho mayor de lo que tu proyectista consideró, y ves que esas cunetas de mampostería de piedra no van a funcionar y que tú, a tu criterio profesional, vas a darte cuenta de que van a fallar. Entonces, ¿qué dices? ¿Lo dejo de hacer? No. ¿Lo hago y a pesar que sé que van a fallar? Tampoco. Es ahí donde tú empleas tu criterio técnico profesional, ¿no es cierto? Entonces, si sabes que hay una modalidad llamada metrado deductivo vinculante, ok, voy a cumplir la misma meta, voy a hacer la misma cuneta. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Que ahora van a ser de concreto. La meta se ha cumplido. No estoy dejando de hacer esa cuneta para hacer otra obra, otro tipo de obra, ¿no? Para estar haciendo un kilómetro más de carretera u cualquier otra obra. Estoy cumpliendo la misma meta que son las cunetas. ¿Ok? Pero lo único que estoy haciendo es cambiándole el material. ¿Ok? La meta se cumple, pero le cambio el material. Por eso se llama vinculante, porque estamos hablando de la misma meta. ¿En beneficio de quién? Del proyecto. ¿Ok? En beneficio del proyecto. ¿Algún otro ejemplo que ustedes pueden darme de esto? A su experiencia que puedan tener. Cuando cambias una meta, cuando sigues con la misma meta, pero de repente puedes cambiar el tipo de material. ¿En dónde nosotros, como proyectistas, nos damos cuenta de las metas con las que debemos contar en nuestro proyecto? ¿Quién nos da esas metas? ¿Dónde las veo? Por ejemplo, tú eres proyectista.
¿no es cierto? Te han contratado como proyectista y dices, ¿sabes qué? Quiero que me elabores el siguiente expediente técnico, desde su arquitectura, estructuras, metrados, costos, presupuestos, especificaciones, todo. De cero. ¿Y tú cómo te das cuenta de las metas? ¿Dónde lo ves? Las metas que vas a cumplir en dicho proyecto. Lo que había explicado hace un momento, ¿no? Las metas las manda mi perfil, ¿ok? Cuando tú entras con tu código SNP, ¿has entrado alguna vez al banco de proyecto del código SNP? No sé si alguna vez hemos entrado. Entras en Google, colocas SNP en el buscador y te va a salir código de banco de proyectos, te va a salir así. Colocas ahí, te sale una barrita para que tú ingreses el código, acá una lupita, le das clic y te sale tu perfil, ¿no es cierto? Y hay una parte en la que te muestra las metas. Te dice losa aligerada, te dice vas a hacer tantos módulos, por ejemplo de un colegio, te dice vas a hacer un módulo de aulas inicial, de un piso, de área de tanto. Vas a hacer una losa multifuncional de tanto de área. Vas a hacer un módulo administrativo y un módulo Zoom. Y tú como proyectista, a ti te mandaron a hacer el correo y se te ocurrió, el Zoom no me, la losa multifuncional polideportiva ya no me entra ya. Lo sacas. Se te ocurrió sacarlo, ya tú no lo colocaste ya. Ya con esa losa vuelo mi proyecto, dice, ya me sale demasiado alto mis costos. ¿Está bien eso o está mal? No, quien manda con tus metas, por eso, y eso tiene que ver con esto, las metas no se cambian, ¿ok? En ningún proyecto se cambian las metas. Las metas las veo acá en mi perfil. Entro en mi banco de proyectos y si soy proyectista, ahí es donde veo mis metas, no te hagas problemas. Las metas las manda mi perfil, ¿ok? Y nunca, por nunca, cambies las metas, ¿ok? Hay cosas de forma que se pueden cambiar, pero las metas nunca se cambian, ¿ok? Es lo mismo acá para el deductivo vinculante. Dentro de mis metas debió estar considerado las cunetas. Y si yo decía, no, este decreto no funciona, lo saco, ya no lo hago, no, error. Lo hago sí, pero lo cambio simplemente de material. Las metas nunca se cambian, ¿ok? Ahora, ¿cómo saco el porcentaje? Esta es una fórmula que también debemos manejar. ¿Cómo saco mi porcentaje de adicional? ¿Ya? Tú sabes, bueno, ya han colocado, ahí debería ser 5%, 15%. ¿Cómo saco mi porcentaje adicional de obra? Mi porcentaje adicional no es más que la sumatoria del adicional menos la sumatoria del deductivo vinculante sobre el monto contratado. Por ejemplo, el porcentaje adicional total, tenemos un adicional de 5.000 soles, ¿ok? Un adicional parcial de 5.000 soles y un deductivo vinculante de 1.000 soles, ¿ok? Y mi monto de contratación ha sido de 100.000 soles. Realizando esta operación me da un monto de 4%, ¿ok? Ese 4% no llega ni supera el monto. Bueno, acá debería de haber sido un 15%, ¿no? No llega al monto, al porcentaje que es permitido, ¿okay? No es más que la sumatoria del adicional menos la sumatoria del deductivo vinculante entre el monto de contratación. Ahora, ¿puede ocurrir un adicional porcentaje adicional negativo? Sí, también. Por ejemplo, si mi sumatoria de adicional parcial ha sido 1.000 y mi sumatoria de deductivo vinculante ha sido 5.000, esto sobre mi monto de contratado me va a arrojar un porcentaje negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso es bueno o es malo para mí? El que salga negativo, para mí como contratista. ¿Ah? ¿Es bueno o malo? Por ejemplo, ¿es bueno o malo que yo me acerque al 15%? ¿No? Que es mi monto límite. Tengo acá, mi monto me salió a 10, ¿ya? 100, voy a poner. Ya. ¿Es bueno o malo cuán perjudicial para mí como contratista es que yo más me acerque a ese 15%? O cuán perjudicial de ser cuanto más me aleje, ¿no? De repente me alejo mucho más y me sale negativo, ¿no? Como en este de repente me sale menos 10%.
¿Es positivo o negativo para ti como contratista que te acerques más a ese monto límite que puedes superar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Es positivo que te alejes o que te acerques al monto límite? Todo cuando dice que se dice. Claro, como contratista tú quieres, ¿no?, valorizar más, ¿okay? Quieres valorizar más, y mientras más adicionales tú como contratista estás, como que dices, más ganado, pues, ¿no? ¿Okay? Pero Lo llamas en la Contraloría, pues, acercándote, ¿no? Al 15%. claro. Ahora, si tú te pasas, ¿sabes?, de este 15%, si tú te pasas de este 15%, para que tú hagas tu adicional de obra, ¿quién te va a autorizarla? Como dice el amigo, Contraloría. ¿Ok? Entonces, también siempre hay que ser un poco equilibrados en ese aspecto. ¿Ok? Tampoco hay que tratar de aprovecharse mucho de una obra y tratar de sacar el jugo y exprimirlo, ¿no? Y de buscarle la sin razón, tampoco se trata de eso, ¿no? Tú como contratista obvio que vas a querer valorizar más, ¿no es cierto? Pero teniendo siempre en cuenta que mientras más te acercas a este 15%, la Contraloría va a estar más atento a lo que tú estás haciendo en tu obra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Otro tipo de metrados, los metrados valorizados, las famosas valorizaciones, las valorizaciones de obra. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido de repente, hemos trabajado una vez haciendo valorizaciones cuando hemos sido residentes o como asistentes de obra? Porque ¿qué pasa en la teoría, no? La verdad que en la práctica, perdón, en la teoría debe ser el residente quien está en la obra y realice todos esos trabajos, ¿no es cierto? Pero en la práctica a veces, en muchas ocasiones se ve que el residente llega una vez al mes de repente a la obra y quien más se encarga de esos temas de valorizar son los asistentes de obra, ¿no es cierto? Pero es algo que nosotros deberíamos de tener en conocimiento y manejar esas definiciones. Es decir, tú has hecho, tienes en tu presupuesto total de concreto 175, tienes de metrado y tienes de costos unitarios, ¿no es cierto? Tienes de metrados 300 metros a cada unidad, metros cúbicos, y de costos unitarios, y tu costo unitario de ese concreto, de repente, no sé, ejemplo, debe ser 200 soles. ¿Ok? Tienes tu valorización 1, tu valorización 2, tu valorización 3. Muy bien, acá entran en juego los avances. Y acá es donde a veces la verdad es que tratamos como contratistas de empujar el carro, como se dice, ¿no? A veces si has valorizado 1, quieres valorizar 2, y si has valorizado 3, quieres valorizar 6, ¿no es cierto? Porque mientras más plata tengas más próximamente, al final le dejarás el hueso ya, pues, ¿no? Pero no es así. Si has valorado, por ejemplo, en tu primera valorización, de repente has hecho 50 metros cúbicos, 50, esto por tu costo unitario que es 200, ¿no? Tendrás acá un valor, ¿no es cierto? Acá de repente has hecho otro, ya no has hecho 50, ya has hecho 100, tendrás otro valor. Si no es más que la multiplicación de tus avances, ¿cada cuánto tiempo se valoriza? Se valoriza cada fin de mes, ¿no es cierto? Cada fin de mes. Y si mi obra, mi obra empezó el 26 de febrero. ¿Suele dar esos casos? ¿Alguna vez les ha pasado? El 26 de febrero, y ya cuando tengo que valorizar, este mes tiene 29 días, tengo que valorizar el 29 de febrero. ¿Qué tendré que valorizar de esos días, esos 3 días? O mejor la paso, le digo al supervisor que me la pase para marzo. ¿Cómo hago? Suele darse esos casos. ¿Qué hago? ¿Lo valorizo en marzo o todo junto o lo valorizo en febrero esos 3 días? ¿Qué me dice la ley de contrataciones?
Señorita, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Lo valoriza en marzo todo junto? ¿Lo que hizo en su obra, sus metrados? ¿O lo valoriza lo que hizo en 3 días? ¿Qué me dice mi ley de contrataciones? Entonces, tendré que hacer mi valorización para estos 3 días. ¿Ok? Tendré que valorizar para mis 3 días. Si no valorizo ya esos 3 días, pues ya es mi problema, ¿no? Porque después ya voy a ganar unos cuantos problemas ahí. Ahora, después de que te valorizan, ¿cuántos días tienes para que te cancele la entidad? Máximo. ¿Cuántos días son? ¿30 días? ¿Ahora?